Hay historias que el tiempo se niega a olvidar, historias que permanecen ahí, suspendidas entre lo real y lo imposible, esperando a que alguien tenga el valor de contarlas. Esta es una de esas historias. Todo comenzó con un reloj en Simple Reloj de pulsera que marcaba las 3:47 de la madrugada. Pero este reloj llevaba detenido exactamente 15 años, y esos 15 años cambiaron la vida de una familia para siempre. Dr. Miguel Herrera nunca creyó en coincidencias. A los 52 años, había dedicado su vida entera a la ciencia, a los hechos comprobables, a las teorías que podían demostrarse. Pero cuando recibió esa llamada a las 6 de la mañana de un martes, algo en su interior le dijo que su mundo estaba a punto de cambiar. Doctor Herrera, dijo la voz al otro lado del teléfono. Soy el inspector Ramírez, de la policía de montaña. Hemos encontrado algo que creemos que le va a interesar. Miguel se sentó en la cama. Carmen seguía durmiendo a su lado, ajena a que esas palabras estaban a punto de abrir una herida que llevaba 15 años tratando de sanar. ¿Qué han encontrado?, preguntó Miguel, aunque algo en su corazón ya sabía la respuesta. Equipos de una expedición científica, doctor. Muy antiguos, y un reloj con su nombre grabado. El silencio que siguió fue tan profundo que Miguel pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Porque ese reloj se lo había regalado a su hermano Antonio el día antes de que desapareciera, el día antes de que toda su familia se desmoronara. 3 horas después, Miguel estaba subiendo por una carretera serpenteante hacia las montañas del norte. Cada kilómetro que avanzaba era como retroceder en el tiempo 15 años. Atrás en una expedición que debía durar solo una semana. Un equipo de 6 científicos liderados por su hermano menor, el brillante doctor Antonio Herrera, y un misterio que nunca, jamás, había podido resolver. En el inspector Ramírez lo esperaba en un claro del bosque. Era un hombre mayor, de rostro curtido por años de trabajo en la montaña. Doctor Herrera, le dijo extendiendo la mano. Lamento que hayamos tenido que llamarlo. Por esto Miguel asintió, pero no pudo hablar. Sus ojos estaban fijos en una mesa improvisada, donde habían colocado los objetos encontrados en una mochila desgastada por el tiempo, en un cuaderno de notas, con las páginas amarillentas, en una brújula oxidada, y ahí, en el centro de todo, el reloj, el reloj que le había regalado Antonio, con una inscripción que ahora parecía una cruel ironía, para que nunca olvides el tiempo que tenemos juntos. Miguel tomó el reloj con manos temblorosas. Las manecillas estaban detenidas exactamente en las 3:47. ¿Dónde lo encontraron?, preguntó con voz ronca. En una cueva, aproximadamente a 8 kilómetros de aquí. Había sido sellada por un deslizamiento hace años. Unos montañistas la descubrieron ayer. ¿Y los cuerpos? El inspector negó con la cabeza. No hay cuerpos, doctor. Solo estos objetos es como si hubieran desaparecido. Miguel cerró los ojos. 15 años preguntándose qué había pasado con su hermano. 15 años de noches sin dormir, de preguntas sin respuesta. Y ahora esto, un reloj detenido que parecía burlarse del tiempo que habían perdido esa noche. Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto en su estudio, mirando el reloj. Recordando Carmen entró con una taza de té. Su esposa siempre sabía cuando él necesitaba compañía sin palabras. ¿Vas a buscar respuestas?, le preguntó ella. Suavemente Miguel asintió. Tengo que hacerlo, Carmen. Por Antonio, por nuestra familia. Por mí. En ella se acercó y puso una mano en su hombro en solo. Ten cuidado, algunas respuestas duelen más que las preguntas. Pero Miguel ya había tomado una decisión. Iba a descubrir qué había pasado en esa montaña. 15 años sin importar el precio.
¿Qué secretos esconde ese reloj detenido? Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, déjanos un comentario contándonos qué crees que pasó con la expedición. Y no olvides suscribirte, porque lo que viene va a cambiar todo lo que pensabas que sabías. La decisión estaba tomada, pero Miguel sabía que no podía enfrentar esto solo. Había una persona que conocía a Antonio mejor que nadie, una persona que había estado ahí el día que su hermano partió hacia esa maldita expedición. Su hija, Elena Herrera, tenía 25 años cuando su padre desapareció. Ahora, a los 40, era una mujer exitosa, ingeniera como su padre, pero con una herida en el corazón que nunca había sanado. Miguel no hablaba con Elena hace 5 años, no después de lo que ella le había dicho la última vez que se vieron. Tú lo enviaste a esa montaña, le había gritado con lágrimas en los ojos. Tú lo convenciste de que aceptara esa maldita expedición. Y lo peor de todo, era verdad. Miguel estacionó frente al edificio donde Elena tenía su oficina. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente, pero ahora que estaba ahí, las palabras se le habían quedado en la garganta. Subió al 10º piso. Sus piernas temblaban con cada escalón. La secretaria lo reconoció inmediatamente. Doctor Herrera Nella. Ella no está esperándolo. Lo sé, respondió Miguel. Pero tengo algo que ella necesita ver. Elena salió de su oficina 5 minutos. Después su parecido con Antonio era tan fuerte que Miguel sintió como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué quieres?, le preguntó ella fríamente. Miguel sacó el reloj de su bolsillo. Elena se quedó sin aliento. Lo encontraron. Fue todo lo que Miguel pudo decir. Elena tomó el reloj con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué había estado guardando durante 15 años? Papá, susurró. Y por un momento ya no era la mujer exitosa y fuerte. Era solo una niña de 25 años que extrañaba desesperadamente a su padre. Se sentaron en la oficina de Elena en el silencio. Entre ellos era denso, cargado de años de dolor y resentimiento. ¿Dónde lo encontraron?, preguntó Elena. Finalmente, Miguel. La Canto to Do, la llamada, la cueva, los objetos, pero sobre todo le habló del reloj detenido a las 3:47. ¿Sabes qué significa esa hora?, le preguntó. Elena asintió lentamente. Era la hora en que papá solía despertarse cuando tenía siempre las 3:47. Nunca entendimos por qué. Miguel sintió un escalofrío. Antonio nunca le había contado sobre las pesadillas. Elena dijo suavemente: necesito tu ayuda. Necesito saber qué pasó realmente en esa montaña. Ella lo miró con ojos llenos de dolor. ¿Y por qué debería ayudarte? Durante 15 años has vivido con la culpa, y ahora quieres que yo te ayude a librarte de ella. No, respondió Miguel. Quiero que me ayudes a honrar la memoria de tu padre, a darle el descanso que se merece. Elena guardó silencio durante varios minutos. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta amarillenta. Esto es todo lo que tengo de papá, dijo. Últimas notas, las cartas que me escribió antes de partir, sus investigaciones. Miguel abrió la carpeta con cuidado. La primera página era una carta dirigida a Elena: mi querida hija. Si estás leyendo esto es porque algo me ha pasado en esta expedición. Quiero que sepas que no fue una decisión fácil aceptar este trabajo, pero hay cosas en esta montaña que necesitan ser descubiertas. Cosas que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre... La carta se cortaba abruptamente. ¿Sabías de qué estaba hablando?, preguntó Miguel a Elena. Negó con la cabeza. Papá se volvió muy reservado en sus últimos meses. Hablaba de anomalías, de patrones que no podía explicar. Decía que había encontrado algo en sus investigaciones previas que lo inquietaba. Miguel siguió leyendo. Las notas de Antonio hablaban de interferencias electromagnéticas inusuales, alteraciones temporales menores y fenómenos que desafían las leyes conocidas de la física. Era
como si su hermano hubiera estado investigando algo completamente fuera de lo normal. Elena, dijo Miguel cerrando la carpeta, hay algo que nunca te dije sobre el día que tu padre partió. Ella lo miró con atención. Él no quería ir. De hecho, había decidido rechazar la expedición. Pero yo lo convencí. Elena se tensó. ¿Por qué? Porque pensé que le haría bien. Había estado tan obsesionado con sus investigaciones, tan encerrado en sí mismo. Pensé que una expedición le daría perspectiva, que lo ayudaría a aclarar sus ideas. A Miguel hizo una pausa. Las palabras que venían a continuación eran las más difíciles que había tenido que decir en su vida. Lo último que me dijo antes de partir fue: Miguel, si algo me pasa allá arriba, promete que cuidarás de Elena y promete que nunca dejarás de buscar la verdad. Elena comenzó a llorar. ¿Y por qué nunca me dijiste esto? Porque me odiaba a mí mismo por haberlo enviado, y porque sabía que tú también me odiarías si te lo contaba. El silencio que siguió fue diferente. Ya no estaba cargado de resentimiento, sino de una tristeza compartida. Tío Miguel, dijo Elena finalmente, usando el apelativo que no había usado en años. Si vamos a hacer esto, si vamos a buscar respuestas, necesitamos hacerlo bien. Necesitamos ir a esa montaña. Miguel asintió. ¿Estás segura? Papá me pidió que fuera fuerte. Y ser fuerte significa enfrentar la verdad, sin importar lo que cueste. Elena se puso de pie y fue hacia una vitrina donde guardaba algunos objetos personales de su padre. Tomó una fotografía de la expedición, tomada el día antes de partir. En la foto, Antonio sonreía, pero sus ojos mostraban una preocupación que Miguel nunca había notado antes. Mira la fecha, le di yo. Elena. Miguel miró al reverso de la photograph. Estaba fechada exactamente 15 años atrás, y la hora marcada en el sello. Las 3:47 Los misterios se están profundizando, y la verdad parece estar más cerca de lo que imaginábamos. ¿Qué crees que significa esa hora repetida? Comparte tus teorías. La expedición se planificó durante 2 semanas. Miguel y Elena trabajaron juntos por primera vez en años. Poco a poco, la relación entre ellos comenzó a sanar. Pero había algo que Elena no le había contado a su tío, algo que había descubierto en los papeles de su padre y que la llenaba de terror. Una noche, mientras revisaban mapas y equipos en casa de Miguel, Elena finalmente reunió el valor para hablar. Tío Miguel, dijo con voz temblorosa, hay algo más que encontré en las cosas de papá. Miguel levantó la vista de los mapas topográficos. Elena sacó un sobre sellado de su bolso. Esto estaba escondido en el fondo de su escritorio. Lo abrí porque tenía miedo. Miguel tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en la letra de Antonio, pero había algo extraño en la caligrafía. Parecía apresurada, desesperada. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel, con un mensaje que hizo que se le helara la sangre en Miguel. Si estás leyendo esto, significa que no regresé. Lo que vamos a encontrar en esa montaña no es natural. Las anomalías que he estado estudiando están conectadas a el tiempo. El tiempo funciona diferente allí arriba. Sí, algo me pasa. No dejes que Elena venga a buscarme. Nunca. Antonio. Miguel leyó la carta 3 veces antes de poder procesarla completamente. ¿Qué crees que quería decir con eso del tiempo?, preguntó Elena. No lo sé, respondió Miguel, pero su mente ya estaba conectando piezas. Las pesadillas de Antonio a las 3:47, el reloj detenido exactamente a esa hora, las alteraciones temporales mencionadas en sus notas. Elena, dijo Miguel lentamente, quizás deberíamos reconsiderar esto. Tu padre específicamente dijo que no fueras. No, respondió Elena con firmeza. He pasado 15 años preguntándome qué pasó. No voy a detenerme ahora. Miguel la miró. En sus ojos vio la misma determinación obstinada que había tenido Antonio Anés. Está bien,
dijo finalmente, pero vamos a ir preparados para cualquier cosa. Al día siguiente, Miguel tomó una decisión que no le contó a Elena. Fue a visitar al doctor Ramón Vega, un viejo amigo físico teórico que trabajaba en la universidad. Miguel, le dijo Ramón después de escuchar toda la historia, lo que me estás describiendo suena a ciencia ficción. Lo sé, respondió Miguel, pero ¿es posible teóricamente? Ramón se quedó pensativo. Bueno, hay teorías sobre anomalías espaciotemporales, lugares donde las leyes de la física se comportan de manera inusual. Pero son solo teorías, pero ¿podrían existir? En teoría, sí, especialmente en lugares con altas concentraciones de minerales magnéticos o con formaciones geológicas muy específicas. A Miguel sintió un escalofrío. ¿Y qué pasaría con las personas que se expusieran a esas anomalías? Ramón lo miró gravemente. Miguel, estás hablando de algo que está más allá de nuestra comprensión actual. Pero si me obligas a especular, podrían quedar atrapadas, literalmente fuera del tiempo normal. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el reloj de Antonio, pensando en las implicaciones de lo que Ramón le había dicho. ¿Era posible que Antonio y su equipo estuvieran en algún lugar fuera del tiempo? ¿Era posible que siguieran vivos? A las 3:47 de la madrugada, Miguel se despertó sobresaltado. No recordaba haberse quedado dormido, pero ahí estaba, sentado en su silla, con el reloj de Antonio en la mano, y por un momento habría jurado que las manecillas se habían movido solo por un segundo, pero había sido suficiente para aterrorizarlo. A la mañana del día de partida, Elena llegó temprano a casa de Miguel. Llevaba una mochila y un equipo de montañismo profesional. ¿Lista?, le preguntó Miguel. «Nunca he estado más lista para algo en mi vida», respondió ella. Subieron al jeep y comenzaron el viaje hacia las montañas. Durante las primeras 2 horas, hablaron de cosas triviales, como si estuvieran posponiendo la conversación inevitable sobre lo que podrían encontrar. Pero cuando comenzaron a subir por los caminos serpenteantes hacia la montaña, el silencio se volvió denso. «Elena», dijo Miguel finalmente, «quiero que sepas que si encontramos algo extraño allá arriba, nuestra prioridad es regresar sanos y salvos». «¿Estás asustado?», le preguntó ella a Miguel. Pensó en mentir, pero decidió ser honesto, aterrorizado. Elena asintió. «Yo también, pero necesito saber qué le pasó a mi padre. Necesito saber si hay alguna posibilidad de que siga vivo». Llegaron al campamento base al mediodía. El lugar donde habían encontrado los objetos de Antonio estaba a 3 horas de caminata montaña arriba. Mientras preparaban el equipo, Elena encontró algo extraño. «Tío Miguel», le dijo, «mira esto». En el suelo, medio enterrada entre las rocas, había una placa metálica. Elena la desenterró completamente. Era una señal de advertencia, pero estaba tan oxidada que apenas se podía leer. «En peligro. Zona de anomalías electromagnéticas. Acceso RES-TR. IN, G, y D, O». «¿Por qué nadie nos dijo nada? ¿Sabrá esto?», preguntó Elena. Miguel examinó la placa. «Porque probablemente lleva aquí décadas. Mira las fechas». La placa había sido colocada 40 años atrás, a lo que significaba que las autoridades sabían desde hace mucho tiempo que había algo extraño en esa montaña y habían permitido que la expedición de Antonio subiera de todas formas. La verdad se está revelando poco a poco, y parece que hay más gente involucrada en este misterio de lo que pensábamos. ¿Qué crees que van a encontrar, Miguel y Elena, en esa cueva? Déjanos tu teoría en los comentarios y asegúrate de estar suscrito, porque lo que viene va a dejarte sin palabras. A la caminata hacia la cueva fue más difícil de lo que habían esperado, no solo por el terreno accidentado, sino por algo más intangible
Elena fue la primera en notarlo. «Tío Miguel», dijo deteniéndose de repente, «¿sientes eso?» Miguel se detuvo también. Al principio no sabía a qué se refería Elena, pero entonces lo sintió en una extraña sensación de desplazamiento, como si el mundo a su alrededor estuviera ligeramente fuera de foco. «Es como mareo, pero diferente», murmuró Miguel en Elena. Asintió. «Mira tu reloj». Miguel miró su reloj de pulsera. Las manecillas se movían de manera errática, acelerándose y desacelerándose sin razón aparente. «Esto no es normal», dijo Elena con voz tensa. «No», concordó Miguel, «pero significa que vamos en la dirección correcta. La cueva estaba exactamente donde el inspector Ramírez había dicho que estaría. La entrada era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pasara una persona. Miguel encendió su linterna y alumbró el interior. Las paredes eran de roca sólida, pero había algo extraño en la formación. «Elena, mira esto», dijo señalando las paredes. Las rocas tenían un patrón casi cristalino, como si hubieran sido formadas por algún tipo de fuerza electromagnética extrema. «¿Crees que esto es natural?», preguntó Elena. «No lo sé», respondió Miguel, «pero creo que estamos a punto de descubrirlo». Entraron en la cueva lentamente. Sus linternas creaban sombras danzantes en las paredes, y cada paso que daban resonaba de manera extraña, como si el sonido fuera absorbido y devuelto con un ligero retraso. La cueva se extendía más profundamente de lo que habían esperado. Caminaron durante casi 20 minutos antes de llegar a una cámara más amplia. Fue ahí donde lo encontraron, no solo los restos del campamento de Antonian, sino algo mucho más extraordinario en el centro de la cámara. Había una formación rocosa que no parecía natural. Era perfectamente circular, como un anillo de piedra que se elevaba del suelo hasta el techo. Y en el aire, dentro del anillo, «Anillos mío», susurró Elena, «había como una distorsión en el aire, como si estuvieran mirando a través de agua en movimiento, pero sin agua». Miguel se acercó cautelosamente. «Elena, quédate atrás». «No, vamos juntos». Caminaron hacia la formación. Con cada paso que daban, la sensación de desplazamiento se hacía más fuerte. Y entonces Miguel vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. Sí, del otro lado de la distorsión, borrosas pero inequívocamente reales, había figuras humanas. Figuras moviéndose lentamente, como si estuvieran bajo el agua. «Elena», dijo Miguel con voz ahogada, «creo que son ellos». Elena se acercó más. Las figuras se hicieron más claras, y entonces reconoció la cara que había estado buscando durante 15 años. «Papá», susurró. Antonio estaba ahí. Del otro lado de lo que fuera esa distorsión. Se movía, estaba vivo, pero parecía estar atrapado en algún tipo de burbuja temporal. Elena corrió hacia la distorsión, pero Miguel la detuvo. No sabemos qué podría pasarte, pero está ahí, está vivo». Miguel la sujetó con fuerza. «Elena, escúchame. Si tu padre está atrapado ahí desde hace 15 años, significa que el tiempo funciona diferente en ese lugar. Si entras, podrías quedar atrapada también». Elena luchó contra Miguel por un momento, pero luego se detuvo. Tenía razón. «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó con lágrimas en los ojos. Miguel miró alrededor de la cámara. Los equipos de Antonio estaban esparcidos por el suelo. Sus notas, sus instrumentos. «Vamos a usar la ciencia», dijo Miguel. «Tu padre era brillante. Si hay una manera de sacarlo de ahí, él habría encontrado la forma». Comenzaron a revisar las notas de Antonio. Estaban escritas en una caligrafía cada vez más apresurada, como si hubiera estado escribiendo contra el tiempo. Las últimas entradas eran inquietantes. Día 3. «La distorsión se está expandiendo. Ya no podemos salir de la cueva. El tiempo se mueve diferente aquí. Mi reloj
se ha detenido, pero siento que han pasado semanas. Día 5, creo que encontré la forma de salir, pero necesito ayuda desde el exterior. Y la última entrada, escrita con letra temblorosa para quien encuentre esto. La clave está en sincronizar los campos electromagnéticos. Las 3:47 es la frecuencia resonante, pero necesitan 2 personas. Miguel y Elena se miraron. Está hablando de una sincronización, dijo Miguel. Como 2 radios sintonizando la misma frecuencia. ¿Pero qué significa las 3:47 como frecuencia resonante?, preguntó Elena a Miguel. Revisó más notas. En una suelta encontró la respuesta en 3.47 MHz. Frecuencia electromagnética que neutraliza la distorsión temporal. Probado en laboratorio con cristales similares. Elena, dijo Miguel lentamente, creo que tu padre descubrió cómo salir. Pero necesitaba que alguien viniera desde afuera para ayudarlo. Elena entendió inmediatamente. Por eso el reloj se detuvo a las 3:47. No era una coincidencia. Era una señal. A Miguel asintió. Una señal para nosotros. Revisaron el equipo de Antonio y encontraron un generador electromagnético portátil. Estaba dañado, pero Miguel tenía conocimientos suficientes de ingeniería para repararlo. ¿Crees que funcionará?, preguntó Elena, mientras Miguel trabajaba con los cables. No lo sé, respondió honestamente, pero tenemos que intentarlo. Mientras Miguel reparaba el generador, Elena se acercó nuevamente a la distorsión. Su padre seguía ahí, moviéndose lentamente, como si estuviera caminando por agua espesa. Papá, le dijo suavemente, aunque sabía que no podía escucharla, vamos a sacarte de ahí. Te lo prometo. Y por un momento, habría jurado que Antonio había volteado a mirarla. El misterio está llegando a su punto más intenso. ¿Lograrán Miguel y Elena rescatar a Antonio después de 15 años? La ciencia y el amor familiar están a punto de enfrentarse a lo imposible. Comparte qué piensas que va a pasar y no olvides suscribirte, porque el final de esta historia va a cambiar todo lo que creías posible. El generador electromagnético funcionaba, pero débilmente. Miguel había logrado reparar los circuitos principales, pero las lecturas no eran estables. Necesitamos calibrarlo exactamente a 3.47 MHz, dijo Miguel, ajustando los diales con manos temblorosas. Elena observaba la distorsión. Las figuras del interior parecían haberse dado cuenta de su presencia. Se habían acercado al borde de lo que fuera que los tenía atrapados. Tío Miguel, dijo Elena de repente, creo que papá está tratando de decirnos algo. Miguel levantó la vista del generador. Antonio había levantado la mano y estaba señalando algo. Sus labios se movían, pero no podían escuchar lo que decía. Está señalando el reloj, dijo Elena. Miran, Antonio tenía el reloj en la mano y lo estaba señalando insistentemente. Creo que está tratando de decirnos que usemos el reloj de alguna manera, murmuró Miguel en Elena. Tomó el reloj que habían encontrado. Lo examinó cuidadosamente bajo la luz de la linterna. Tío Miguel, dijo con voz emocionada, mira la parte de atrás del reloj. Miguel se acercó. En la parte posterior del reloj había algo que no habían notado antes. En pequeños números grabados, en 3.47.0. No es solo la hora, dijo Elena, es la frecuencia exacta. 3.47. 0 MHz. Miguel ajustó el generador a la frecuencia exacta. Los diales se estabilizaron y un zumbido suave llenó la cámara. ¿Ahora qué?, preguntó Elena a Miguel. Revisó las notas de Antonio otra vez. Dice que necesita sincronización. Una persona adentro, una afuera. Elena entendió inmediatamente lo que eso significaba. No, dijo Miguel antes de que ella pudiera hablar. No, vas a entrar ahí. Es la única manera, respondió Elena con calma. Papá necesita que alguien entre para sincronizar el campo desde el interior. Elena, no sabemos qué te podría pasar.
Tío Miguel, dijo Elena, tomando sus manos. He pasado 15 años sintiéndome culpable por no haber podido ayudar a mi padre. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Don Miguel la miró a los ojos. Vio la determinación inquebrantable que había heredado de Antonio en sí. Algo te pasa, comenzó a decir. Entonces papá y yo estaremos juntos, respondió Elena, pero creo que va a funcionar. Tengo que creer que va a funcionar. Elena se acercó a la distorsión. El generador electromagnético zumbaba a sus espaldas, enviando ondas de 347 MHz hacia la formación rocosa. ¿Estás lista?, le preguntó Miguel. Asintió. Cuando entre, cuenta hasta 10 y luego aumenta la potencia al máximo. Elena, tío Miguel, dijo ella volteándose. Gracias por todo, Ann, por venir a buscarme, por ayudarme a encontrar a papá, por ser la familia que necesitaba. Y antes de que Miguel pudiera responder, Elena caminó hacia la distorsión. En el momento en que tocó la superficie ondulante, el mundo cambió. Elena sintió como si estuviera cayendo y flotando al mismo tiempo. El aire se volvió espeso, pesado, como miel, pero estaba dentro y ahí, a solo unos metros de distancia, estaba su padre Antonio. Se veía exactamente igual que el día que había partido. No había envejecido ni un solo día en 15 años. Elena, susurró Antonio con voz quebrada. Mi niña, ¿realmente eres tú? Elena corrió hacia él, pero el movimiento era extraño, como si estuviera corriendo bajo el agua. Cuando finalmente lo alcanzó, lo abrazó con todas sus fuerzas. Papá, lloró. Te he extrañado tanto. Antonio la abrazó de vuelta, pero sus ojos estaban llenos de confusión. Elena, pero si acabas de despedirte de mí, hacia Neis. Se detuvo, mirando alrededor con expresión perdida. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó. En 15 años, papá. Han pasado 15 años. El resto del equipo de Antonio se acercó lentamente. Los 5 científicos se veían desorientados, perdidos. Doctor Herrera, dijo uno de ellos, ¿qué está pasando? Sentimos como si hubiéramos estado caminando en círculos durante horas, pero nuestros relojes se detuvieron. Terminó otro. Elena miró su propio reloj. También se había detenido al entrar en la distorsión. A las 3:47. Papá, dijo Elena urgentemente. Tío Miguel está afuera. Tiene un generador electromagnético. Dijiste en tus notas que necesitabas sincronización. Antonio parpadeó, como si estuviera recordando algo desde muy lejos. El generador, murmuró en sí. Necesitamos crear una frecuencia resonante desde ambos lados. Miró a su alrededor y encontró su propio equipo electromagnético. Elena, necesito que me ayudes a calibrar esto exactamente igual que el generador exterior. Mientras Antonio trabajaba con el equipo, Elena se acercó al borde de la distorsión. Podía ver a Miguel del otro lado, borroso, pero visible. A Miguel la vio y levantó el pulgar. Era la señal, papá. Ahora, gritó Elena. Antonio activó su generador. La frecuencia de 3.47 MHz resonó desde ambos lados de la distorsión. Por un momento, nada pasó. Luego, la distorsión comenzó a temblar. Las paredes de la cámara vibraron y de repente, Elena sintió como si fuera jalada por una fuerza invisible. ¡Tómense de las manos!, gritó Antonio a su equipo. ¡No se suelten! Elena tomó la mano de su padre y extendió la otra hacia el científico más cercano. Los 6 formaron una cadena humana y entonces la distorsión colapsó. El mundo se llenó de luz blanca. Elena sintió como si estuviera siendo lanzada a través del tiempo y el espacio. Su última sensación consciente fue la mano de su padre, aferrándose a la suya. Luego, en oscuridad, Elena despertó en el suelo de la cueva, fuera de la formación rocosa. Su primera sensación fue el dolor de cabeza más intenso de su vida. Su segunda sensación fue la mano de alguien tocando su frente. Elena, despierta, decía una voz familiar.
Abrió los ojos lentamente. Su padre, estaba arrodillado junto a ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No irá. Antonio joven que había visto dentro de la distorsión era un Antonio que había envejecido 15 años en segundos. En su cabello estaba gris, su rostro marcado por líneas de edad y preocupación. «Papá», susurró Elena. ¿Estás viejo?» Antonio rió a través de las lágrimas. «El tiempo perdido nos alcanzó a todos cuando salimos, pero estamos vivos. Estamos libres». Miguel se acercó corriendo. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y asombro. «¿Están todos bien?», preguntó Ana Elena. Se incorporó lentamente. Alrededor de la cámara, los 5 miembros del equipo de Antonio estaban despertando, todos visiblemente envejecidos pero vivos. «Estamos bien», dijo Antonio, poniéndose de pie con dificultad. «Gracias a ustedes dos». Se acercó a Miguel y lo abrazó. «Hermano», dijo Antonio, «sabía que vendrías por nosotros». Miguel lo abrazó de vuelta, llorando. «Lo siento tanto, Antonio». «Si no te hubiera convencido de venir». «No», interrumpió Antonio. «Tenía que pasar. Era la única manera de que esta anomalía fuera descubierta y neutralizada». Elena los miró confundida. «¿Neutralizada?». Antonio señaló hacia donde había estado la formación rocosa. Ya no había distorsión, solo roca sólida y normal. Al sincronizar las frecuencias electromagnéticas, colapsamos la anomalía temporal, explicó Antonio. «Ya no va a atrapar a Neyri». El rescate fue exitoso. ¿Pero qué significa realmente lo que acaba de pasar? ¿Cómo van a explicar la desaparición de 15 años? Si esta reunión familiar te está emocionando tanto como a nosotros, déjanos saber en los comentarios. ¿Qué piensas de este increíble desenlace? Y suscríbete, porque aún falta conocer las consecuencias de este milagro científico. La bajada de la montaña fue la caminata más extraña de sus vidas. San Antonio y su equipo se movían como personas que habían estado dormidas durante décadas y acababan de despertar en un mundo diferente y de muchas maneras. Eso era exactamente lo que había pasado. «Elena», dijo Antonio mientras caminaban, cuéntame sobre estos 15 años». Elena no sabía por dónde empezar. «¿Cómo le explicas a tu padre que has vivido toda una vida adulta sin él?» «Me convertí en ingeniera», comenzó lentamente. «Como tú». Antonio sonrió. «Sabía que lo harías. Me casé cuando tenía 28 años. Con un hombre llamado David». Antonio se detuvo de caminar. «Casada. Tengo yernos». «¿Nietos?». Elena sintió una punzada de dolor en el pecho. «Nos divorciamos hace 3 años. Papá, no tuvimos hijos». El silencio que siguió fue pesado. «¿Por qué se divorciaron?», preguntó Antonio suavemente en Elena. Tardó en responder. «Porque nunca pude superarte. Nunca pude superar el hecho de que habías desaparecido. David decía que vivía como si fuera viuda de alguien que seguía vivo». Miguel caminaba detrás de ellos, escuchando la conversación con el corazón encogido. Se daba cuenta de que rescatar a Antonio había sido solo el primer paso. Ahora venía lo más difícil: reintegrar a 6 personas que habían perdido 15 años de sus vidas a un mundo que había seguido adelante sin ellos. «Antonio», dijo Miguel acercándose, «necesitamos hablar sobre lo que viene ahora». Antonio asintió. «Lo sé oficialmente. Estamos muertos. Nuestras familias han seguido adelante. El mundo ha cambiado». Uno de los miembros del equipo, el doctor Sánchez, se acercó. «Doctor Herrera, mi esposa se volvió a casar hace 5 años. Mis hijos deben creer que estoy muerto». La realidad de su situación comenzó a caer sobre todos ellos como una avalancha. Habían sido rescatados de una prisión temporal, solo para descubrir que el mundo real se había convertido en otra prisión diferente. Esa noche acamparon a medio
Camino de la montaña. Alrededor de la fogata, los 6 científicos compartieron sus miedos sobre el futuro. ¿Cómo le explico a mi madre que su hijo ha estado vivo todo este tiempo?, preguntó el doctor Ramírez. ¿Cómo le explico a mis hijas por qué las abandoné?, añadió la doctora López. La única mujer del equipo original, Antonio, miraba las llamas en silencio. Finalmente habló. Quizás, dijo lentamente, no deberíamos explicar nada. Todos lo miraron. ¿A qué te refieres?, preguntó Elena. Miren, todos sabemos que nadie va a creer la verdad sobre lo que pasó. Y aunque la creyeran, ¿qué cambiaría eso? Antonio hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Nuestras familias han aprendido a vivir sin nosotros. Han encontrado maneras de ser felices. Tenemos derecho a regresar y destruir las vidas que han construido. Elena se puso de pie bruscamente. No puedes hablar en serio. ¡Elena! No. He pasado 15 años soñando con este momento. 15 años esperando que regresara. Y mira lo que esos 15 años te hicieron, respondió Antonio suavemente. Destruyeron tu matrimonio, te impidieron tener hijos, te robaron la posibilidad de ser feliz. Elena lo miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que hubiera sido mejor que te quedaras desaparecido? Estoy diciendo, dijo Antonio poniéndose de pie, que tal vez el amor verdadero a veces significa dejar ir. El silencio alrededor de la fogata era absoluto. Miguel entendió lo que Antonio estaba sugiriendo y lo aterrorizó. Antonio, no puedes estar considerando desaparecer otra vez, terminó Antonio. Pero esta vez por elección. Esta vez para proteger a las personas que amamos. La doctora López comenzó a llorar. Mis hijas tienen 25 y 23 años ahora. Eran solo niñas cuando desaparecí. Tienen sus propias vidas, sus propios problemas. ¿Qué derecho tengo de regresar y complicar todo? El doctor Sánchez asintió lentamente. Mi ex esposa es feliz con su nuevo marido. Mis hijos lo llaman papá. Si regreso, destruyo esa familia, uno por uno. Todos los miembros del equipo comenzaron a llegar a la misma conclusión horrible, que quizás habían sido rescatados solo para darse cuenta de que no tenían un lugar al cual regresar. Ana Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Estén hablando de suicidio, dijo con voz ahogada. No, respondió Antonio. Estamos hablando de sacrificio, de hacer lo correcto. Aunque duela, lo correcto es estar con tu familia. Elena, dijo Antonio tomando sus manos. Tú tienes toda una vida por delante. Tienes 40 años. Puedes volver a casarte, tener hijos, ser feliz. Pero no si yo regreso para recordarte constantemente el tiempo que perdimos. Miguel había permanecido en silencio, pero finalmente habló. Antonio, no puedo permitir que hagas esto. No otra vez. Miguel Anón, esta vez no. Esta vez voy a luchar por mi hermano. Miguel se puso de pie y se dirigió al grupo. Escúchenme todos. Sé que tienen miedo. Sé que piensan que han perdido su lugar en el mundo, pero están equivocados. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sí, el mundo cambió. Sí, sus familias siguieron adelante. Pero eso no significa que no haya espacio para ustedes. Miguel miró directamente a Antonio. ¿Sabes qué me dijo Elena hace unas semanas? Me dijo que nunca había podido ser completamente feliz porque una parte de ella siempre se preguntaba qué te había pasado. Y apuesto a que todas sus familias sienten lo mismo. Elena asintió vigorosamente. Tío Miguel tiene razón. Mamá nunca se volvió a casar. Nunca pudo superar tu desaparición, pero ella construyó una vida incompleta. Interrumpió Elena en una vida esperándote. Antonio se quedó en silencio. El doctor Sánchez habló lentamente a mi ex esposa. Ella me envía cartas todos los años en el aniversario de mi desaparición. Las deja en mi tumba. Mi hermano me las mostró una vez. Dice que nunca ha dejado de amarme. La doctora López
también comenzó a reconsiderar a mis hijas. Mis hijas siguen celebrando mi cumpleaños cada año. Preparan mi postre favorito y me cantan las mañanitas. Poco a poco, cada miembro del equipo comenzó a recordar señales de que nunca habían sido realmente olvidados, aunque el amor verdadero no desaparece. Ni siquiera después de 15 años, la decisión más difícil de sus vidas está frente a ellos. ¿Regresarán con sus familias o desaparecerán para siempre? El amor verdadero está siendo puesto a prueba de la manera más impensable. Comparte en los comentarios qué harías tú en su lugar y no olvides suscribirte para ver cómo termina esta emotiva historia. La mañana siguiente amaneció clara y fría. Antonio había pasado toda la noche despierto, mirando las estrellas. Pensando en Elena, también había permanecido despierta, acostada junto a la fogata apagada, escuchando la respiración de su padre. Durante 15 años había soñado con este momento, y ahora que lo tenía, se daba cuenta de que recuperar a alguien perdido era mucho más complicado de lo que había imaginado. «Elena», dijo Antonio suavemente, cuando vio que ella estaba despierta. «Sí, papá, cuéntame sobre tu madre». Elena se incorporó. «¿Qué quieres saber?» «Todo en estos 15 años. ¿Cómo vivió? ¿Fue feliz?» Elena pensó cuidadosamente antes de responder. «No», dijo finalmente, «no fue feliz. Pero fue fuerte». Elena le contó sobre cómo su madre, Carmen, había mantenido el laboratorio de Antonio exactamente como él lo había dejado. Sobre cómo cada año, en el aniversario de su desaparición, Carmen subía a la montaña y dejaba flores en el lugar donde habían perdido su rastro. Sobre cómo nunca había podido deshacerse de la ropa de Antonio, de sus libros, de sus instrumentos científicos. Ella decía que no era luto, explicó Elena. Decía que era esperanza en Antonio. Sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y los padres de los demás?, preguntó. «Todos iguales, papá. Ninguna familia superó realmente la pérdida. Todos siguieron esperando». Antonio miró hacia donde dormían sus compañeros de equipo. «Entonces no tenemos opción», murmuró. «Tenemos que regresar, aunque sea difícil, especialmente porque va a ser difícil». El viaje de regreso a la civilización tomó 2 días. Durante el camino, cada miembro del equipo tuvo que enfrentar la realidad de lo que significaba regresar después de 15 años. El Dr. Sánchez decidió que hablaría primero con sus hijos. Antes de contactar a su exesposa, la doctora López planeó reunirse con sus padres antes de ver a sus hijas cada uno. Necesitaba una estrategia diferente para reintegrarse a vidas que habían seguido adelante sin ellos. Pero Antonio tenía una ventaja. Tenía a Elena y a Miguel. Tenía familia que nunca había dejado de buscarlo. Cuando llegaron al pueblo, Miguel tomó la decisión de llevar a Antonio directamente a casa. «¿Estás seguro?», preguntó Antonio nerviosamente. «Tal vez deberíamos llamar primero a No», respondió Miguel. «Carmen merece verte con sus propios ojos». Elena iba en el asiento de atrás, sosteniendo la mano de su padre. «Papá», dijo, «hay algo que debes saber sobre mamá». Antonio se tensó. «¿Qué? Está enferma. Cáncer». Lo descubrieron hace 6 meses. El mundo de Antonio se detuvo. «¿Qué tan grave?». Los doctores le dieron 1 año o tal vez menos. Antonio cerró los ojos. Después de todo este tiempo, después de todo lo que habían pasado para reunirse, el tiempo seguía siendo su enemigo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque sabía que te culparías a ti mismo. Y porque quería que ella tuviera la oportunidad de verte antes de». Elena no pudo terminar la frase. Llegaron a la casa al atardecer. Era la misma casa donde Antonio y Carmen habían vivido durante 20 años de matrimonio. Miguel estacionó el auto, pero ninguno de ellos se movió por varios minutos. «¿Estás listo?», preguntó Miguel finalmente. Antonio respiró profundamente. «No, pero vamos». Caminaron hacia la puerta principal. Elena tomó la llave de su bolso y la insertó en la cerradura. «Mamá»,
gritó al abrir la puerta. «Tengo una sorpresa para ti». Carmen apareció en el pasillo unos segundos después. Era una versión frágil y envejecida de la mujer que Antonio recordaba. Su cabello, una vez negro y brillante, ahora era completamente gris. Su rostro estaba demacrado por la enfermedad, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos de los que Antonio se había enamorado 30 años atrás. Carmen se detuvo en seco cuando vio a Antonio por un momento. Nadie habló luego. Carmen se llevó una mano al pecho. «No», susurró. «No is possible». «Carmen», dijo Antonio con voz quebrada, «soy yo». Carmen negó con la cabeza. «No, estás muerto. Te vi en el ataúd, vacío. Pero te vi, amor. Soy yo. No es convencional», le había dicho Antonio, «pero funciona. Y al final, eso es lo que importa». La doctora López había tenido la reunión más emotiva en sus hijas, ahora mujeres adultas. Habían corrido hacia ella cuando la vieron, como si fueran niñas pequeñas otra vez. «Mamá», habían llorado. «Sabíamos que regresarías». López había vuelto a ejercer la medicina, pero ahora se especializaba en cuidados paliativos, después de haber estado perdida en el tiempo, explicaba. «Entiendo de una manera diferente lo que significa el tiempo que nos queda». Sus pacientes la adoraban. Había algo en su manera de hablar sobre la vida y la muerte que les daba una paz que otros doctores no podían ofrecer. Miguel había vuelto a su trabajo en la universidad, pero había hecho algunos cambios. Ahora dedicaba la mitad de su tiempo a investigar anomalías temporales. Había formado un pequeño equipo de científicos que estudiaban fenómenos similares al que habían encontrado en la montaña. «¿Has encontrado otras anomalías?», le preguntó Antonio durante una de sus visitas al laboratorio. «3 hasta ahora», respondió Miguel. «Todas pequeñas, todas inestables, pero están ahí. ¿Hay más gente perdida? No lo sabemos, pero vamos a encontrarla». Miguel había convertido su dolor en propósito. En su búsqueda desesperada por Antonio, se había transformado en una misión científica para ayudar a otras familias que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias inexplicables. En una tarde, Elena estaba organizando los papeles de su padre cuando encontró algo que no había visto antes en un diario personal que Antonio había empezado a escribir después de su regreso. Sin poder resistir la curiosidad, lo abrió en una página al azar. Día 127 desde el regreso. Elena me preguntó hoy si me arrepiento de haber aceptado la expedición original. La pregunta me sorprendió. Durante tanto tiempo, me culpé por esa decisión, pero ahora me doy cuenta de que sin esa experiencia nunca habría aprendido el verdadero valor del tiempo. Elena siguió leyendo. Pasé 15 años atrapado en un momento, deseando desesperadamente regresar al pasado o avanzar hacia el futuro. Pero ahora entiendo que el tiempo no es algo que poseemos, es algo que experimentamos. Y cada experiencia, incluso las dolorosas, nos convierte en quien necesitamos ser. Elena cerró el diario con lágrimas en los ojos. Su padre había encontrado una manera de transformar su pérdida en sabiduría, en su sufrimiento en fortaleza, en su ausencia en una presencia más profunda y significativa. Esa noche, Elena y David se sentaron en el jardín hablando sobre el futuro. «¿Cómo vamos a criarle?», preguntó Elena, tocando su vientre. «Con amor», respondió David, «y con la sabiduría que tu familia nos ha enseñado». «¿Qué sabiduría?». David pensó por un momento. «Que no importa cuánto tiempo tengamos juntos. Lo que importa es cómo usamos ese tiempo». Elena sonrió. «Mi padre estaría orgulloso de escucharte decir eso. Tu padre me enseñó que el tiempo perdido no existe», dijo David. «Existe solo el tiempo que decidimos desperdiciar y el tiempo que decidimos valorar». El bebé nació un martes por la mañana. Una niña perfecta de 3.2 kilogramos, con los ojos de Elena
y la sonrisa de David la llamaron Carmen. Esperanza Carmen por su abuela, esperanza por lo que había representado el regreso de Antonián cuando Antonio cargó a su nieta por primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es hermosa», susurró. «Papá», dijo Elena, «hay algo que quiero pedirte en lo que sea. Quiero que le cuentes nuestra historia cuando sea mayor. Quiero que sepa que su abuelo estuvo perdido y fue encontrado. Quiero que entienda que el amor verdadero puede superar cualquier cosa». Antonio asintió, pero luego negó con la cabeza. «No voy a contarle la historia sobre un hombre que estuvo perdido», dijo. Elena lo miró confundida. «Le voy a contar la historia sobre una familia que nunca dejó de buscar, sobre una hija que movió montañas para encontrar a su padre, sobre un amor que fue más fuerte que el tiempo mismo. La historia está llegando a su hermoso final, y esta nueva vida representa la esperanza que nunca debemos perder. Si esta saga familiar te ha inspirado, cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de esta increíble aventura. Y suscríbete para más historias que celebran el poder del amor familiar. 5 años después, Carmen Esperanza corría por el jardín de la casa familiar, persiguiendo las mariposas que volaban entre las flores que su bisabuela Carmen había plantado a los 5 años. Era una niña curiosa, inteligente y llena de preguntas. Abuelo Antonio le preguntó una tarde: «¿Por qué mamá llora cuando mira tu reloj?». Antonio miró a Elena, que estaba sentada cerca, efectivamente con lágrimas en los ojos, mientras observaba el reloj, que ahora marcaba las horas normalmente. «¿Quieres saber una historia?», le preguntó Antonio a su nieta. «¿Sí?», respondió la niña emocionada. «Es una historia sobre el tiempo, sobre cómo a veces perdemos algo muy importante, y sobre cómo el amor puede ayudarnos a encontrarlo otra vez». Carmen Esperanza se acomodó en las piernas de su abuelo. Lista para escuchar, Antonio le contó la historia. No todos los detalles, pues era demasiado pequeña para entender las complejidades de las anomalías temporales o el dolor de la pérdida, pero le contó sobre aventuras en montañas misteriosas, sobre una familia que nunca se rendía, sobre el poder del amor para vencer cualquier obstáculo. «¿Y todos vivieron felices para siempre?», preguntó la niña cuando Antonio terminó. Antonio sonrió. «No, mi amor, vivieron. Y eso fue suficiente». Carmen Esperanza frunció el ceño. «No entiendo». «Algún día entenderás», dijo Antonio. «Algún día aprenderás que felices para siempre no significa que nunca pasan cosas malas. Significa que, cuando pasan cosas malas, tenemos suficiente amor para superarlas juntos». Esa noche, después de que Carmen Esperanza se hubiera quedado dormida, la familia se reunió en la sala. Carmen, la abuela, ahora completamente recuperada y llena de vida, Elena y David, más enamorados que nunca. Miguel, que había encontrado paz en su búsqueda científica. Antonio, que había aprendido que el tiempo no es algo que poseemos, sino algo que compartimos. «¿Saben qué?», dijo Antonio de repente. Todos lo miraron. «Creo que la anomalía temporal no fue un accidente». «¿A qué te refieres?», preguntó Miguel. «Creo que el universo sabía que íbamos a necesitar este tiempo». Carmen necesitaba tiempo para luchar contra el cáncer y ganar. Elena necesitaba tiempo para sanar y encontrar la felicidad. Ustedes necesitaban tiempo para aprender que el amor es más fuerte que la pérdida. Antonio hizo una pausa. «Y yo necesitaba tiempo para aprender que no importa cuántos años tengamos, lo que importa es cuánta vida ponemos en esos años». Carmen se acercó a su esposo y tomó su mano. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo. «¿Qué?». «Que si me preguntaran si cambiaría algo de lo que pasó, si evitaría tu desaparición». Carmen hizo una pausa, pensando. «No podría hacerlo, porque sin esa pérdida nunca habríamos aprendido a valorar realmente lo que tenemos». Elena asintió. «Es como papá siempre dice no. Existe el tiempo perdido. Solo existe el tiempo que no sabemos valorar». Miguel sonrió. «Y ustedes me enseñaron
que buscar nunca es tiempo perdido. Incluso cuando no encuentras lo que buscas, encuentras algo más. David, que había estado silencioso, finalmente habló. Ustedes me enseñaron que el amor verdadero no es perfecto, es persistente. Más tarde esa noche, Antonio se quedó despierto en su estudio, escribiendo en su diario. Año 5. Día 1827 desde el regreso a hoy. Mi nieta me preguntó por qué Elena llora cuando mira mi reloj. Le conté nuestra historia y me di cuenta de algo. Esta nunca fue una historia sobre un reloj detenido. Fue una historia sobre corazones que siguieron latiendo. Incluso cuando el tiempo se detuvo, fue una historia sobre una familia que demostró que el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni espacio. Mañana cumple 5 años desde que regresé. Carmen está planeando una fiesta. Elena está emocionada. David está preparando un discurso. Miguel viene con su nuevo equipo de investigación. Y yo estaré ahí, valorando cada segundo, porque ahora sé que cada momento es un regalo. Y los regalos están hechos para ser disfrutados. Antonio cerró el diario y miró el reloj en su muñeca a las 11:47 de la noche, exactamente 8 horas después de las 3:47. Anne sonrió. En el tiempo había seguido adelante, y esta vez, él había seguido adelante con Elan, no atrapado entre el pasado y el futuro sino viviendo completamente en el presente, con las personas que amaba Anne, en el tiempo que tenían juntos. Y eso, decidió Antonio, era más que suficiente. Eso era todo, Anne. Así termina esta increíble historia de amor, pérdida y reencuentro. Una familia que demostró que el tiempo puede detenerse, pero el amor nunca se detiene. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, déjanos un comentario compartiendo qué momento te emocionó más. Y no olvides suscribirte para más historias que celebran el poder del amor verdadero, porque al final, eso es lo que realmente importa, no cuánto tiempo tenemos, sino cuánto amor ponemos en ese tiempo.